Bueno, muy buenas noches a todos. Entonces, para el club de revista del día de hoy, vamos a traer a colación este artículo que me pareció bastante interesante, que es el uso de inteligencia artificiales para la detección de trombos en la auriculilla izquierda, tomando en cuenta algunos de los parámetros y así definir de pronto riesgos. Para empezar entonces a hablar del autor de este artículo, se llama Konrad Pieszko, es un cardiólogo nacido en Polonia, que además de los estudios en cardiología también presentó formación en programación informática y estadística, también algo de robótica y asimismo, uno de sus principales enfoques de estudios e investigación están relacionadas con la cardiología asociada a la inteligencia artificial. Tiene como tal registrados en PubMed 38 artículos, la mayoría de estos pues en relación, como mencionaba, al ámbito de la inteligencia artificial y destacar también su presentación en el Congreso del año pasado en Barcelona con el tema relacionado al artículo del día de hoy. Primero, pues debemos ahondar un poco en las bases de todo esto, empezando por inteligencia artificial, y es de destacar sus orígenes. A eso del 1956 se genera como tal la primer pauta en relación a inteligencia artificial, que fue la conferencia de Dartmouth, en el cual pues cabe destacar algunos nombres importantes como John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, entre otros. Fueron 6 a 8 semanas en el cual hubo 11 asistentes. Y ahí se definieron las pautas e incluso los primeros términos para definirnos a estas antes conocidas máquinas pensantes, o antes se definían otros términos como autómatas, etcétera, etcétera, pero se decide ya empezar con el término de inteligencia artificial, tomando en cuenta que íbamos a hablar de cuando una máquina se llegue a comportar de manera similar al ser humano, esta iba a ser llamada inteligente. Y asimismo, pues ha venido evolucionando varios hitos en la historia, por ejemplo, en el 97, cuando una computadora desarrollada por IBM, por Garry Kasparov, que era en ese entonces el campeón mundial de ajedrez, le gana. Sí, en la segunda imagen superior derecha vemos un carro sin conductor, que era autónomo, que gana una carrera patrocinada del Stanford Racing Team. En el último, acá inferior, pues vemos ya cómo se utiliza la inteligencia artificial hoy en día, incluso para el reconocimiento facial y búsqueda de datos específicos de las personas. Y ya en el último recuadro, pues la bomba que obtuvimos recientemente con el uso ya del ChatGPT. Así es que la inteligencia artificial ha venido creciendo en la medicina de manera exponencial. Vemos que hace unas décadas pues realmente no se hablaba bastante de esto, era muy poco su uso, y hoy en día ya vemos que ámbitos como el uso de la resonancia, la ultrasonografía, la tomografía y aspectos en medicina como el componente cardiovascular o las enfermedades del seno, urogenitales, pues cada vez vienen recibiendo más publicaciones año tras año. Ahora entonces, describir estos cuatro términos son de manera muy importante tenerlos claros. Entonces, el primero es la inteligencia artificial o IA, en el cual pues, se va a describir como tal ese programa computacional que puede realizar algunas de las tareas que usualmente se realizan solo con inteligencia humana, tales como patrones de reconocimiento, identificación, planificación, comprensión, incluyendo, por ejemplo, lenguaje, reconocimiento de objetos, sonidos, etcétera. En términos generales, pues esa capacidad de la máquina para tomar decisiones autónomas basadas en datos que pues, va a recopilar. El segundo término es el de Machine Learning, en el cual pues utilizamos esta inteligencia artificial para que pueda aprender reglas e identificar patrones de manera progresiva por medio del conjunto de datos, y asimismo pues esto puede generar que realice predicciones, y
y tome decisiones esta inteligencia artificial en las distintas tareas que pues vayamos programando. Aquí es importante hablar de la Big Data, ¿sí? Que son todos estos datos que vienen recopilándose, acumulándose año tras año durante las investigaciones, a escribir, por ejemplo, biobancos, biorecursos, etcétera, y suelen ser los datos que van a utilizar estas Machine Learning en la mayoría de casos, pues cuando se utilizan de manera más global. Y el último concepto va a ser este de Deep Learning, que si bien el Machine Learning nosotros vamos a generar como tal o entregar los algoritmos y las indicaciones para que éste realice sus funciones de manera simple, el Deep Learning lo que hace es que la misma inteligencia, sin indicaciones, sin algoritmos predestinados, va a realizar un reconocimiento grande sobre esto y generar su misma extracción de las características que considera importante y asimismo la clasificación. Esto aumentará como tal el- la cantidad de datos que puede recolectar y asimismo su rendimiento. Otro término muy importante que es la radiómica, que nos habla de toda esa ciencia no invasiva, ya hablando específicamente de las imágenes, en el cual, si bien a los humanos podemos reconocer muchos de los datos en el día a día, por medio de la radiómica va a basarse en datos puntuales que suelen ser imperceptibles para nosotros, reconociendo incluso, por ejemplo, patrones de moteado, cambios en escalas de grises y asimismo pues va a entregar cierto tipo de datos que pueden predecir o ser de ayuda en algunos tipos de escenarios. Ya hablando de técnicas computacionales, son muy variadas, está desde la análisis de regresión, em, los neural networks, muy importante este que señalo acá, que es todas esas redes neuronales convolucionales, que es una de las más utilizadas, el mismo deep learning. Y ya no supervisadas, tenemos todos los tipos de clustering, algunos tipos de algoritmos especiales y finalmente los algoritmos basados en modelos de cluster. ¿Qué se necesita entonces para uno poder utilizar esta inteligencia artificial y aplicarla como una ayuda en las imágenes diagnósticas cardiovasculares, ¿cierto? Entonces, el principio va a estar en los datos y las características que vamos a obtener específicamente de las imágenes, las formas, las texturas, los bordes, etcétera, el color, los contrastes, incluso se toma en cuenta el voxel que pues, habla en relación a como a la distancia entre los cuadrados y píxeles que se toman en datos en la imagen, información del 3D, qué tipo de registros médicos tenemos, ya cambios o características del mismo paciente, a la Big Data con biobancos y biorecursos, e incluso genómica. Ahí vamos a aplicar como tal entonces estas técnicas computacionales que acabé de mencionar, que pueden ser supervisadas, no supervisadas o incluso combinadas. Esto es importante tener en cuenta que según el escenario o evento al que nos estemos enfrentando, pues va a haber un tipo de técnica que puede ser más apropiada que otra. Entonces esto también hay que definirlo. Y finalmente podríamos considerar para qué vamos a aplicar la inteligencia artificial en el uso de imágenes cardiovasculares. Vamos a hacer medidas cuantitativas. Vamos a hacer, por ejemplo, utilización en triaje, se ha descrito también como notificación en red flags o priorización de pacientes. Un ejemplo grande es, por ejemplo, la que se aplica en los angioTAC en algunos estudios, en el cual de manera inicial la inteligencia artificial reconoce cuáles son altos riesgos de ser positivos para tromboembolismo y estos les da una marca a estos pacientes y genera la alarma como tal al personal médico. Y finalmente, para predicciones de riesgo. ¿Y qué beneficios tiene la inteligencia artificial en la ecocardiografía? Entonces, como primer punto, análisis automatizados generará disminución en la variabilidad interobservador. Es bien sabido que es una herramienta que va a depender de la persona que esté realizando el estudio, de la misma experiencia y además de si aplica o no las guías internacionales, etcétera.
van a dar datos de pronto más consistentes y reproducibles. Se puede generar análisis de datos por medio de todas estas características que detecta la inteligencia artificial, incluyendo algunas ocultas al ojo humano. Predicción, ¿sí? Patrones que pueden predecir mayor riesgo que otro, ya sea para generar fenómenos embólicos, para peor pronóstico, mejor pronóstico, etcétera. Y asimismo, generar ayudas en la decisión terapéutica. Y por último punto grande, el tiempo que va a reducir en realizar algunas de las funciones. Hace unos años era de pronto más expendioso calcular, por ejemplo, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo por medio del ecocardiograma. Ya hoy en día viene avanzando, por ejemplo, el cálculo por medio de 3D que tomaba unos cuantos segundos en comparación de lo que tomaba un poco más de tiempo hace muchos años. Eso a su vez va a generar menor costos y em, pues va a dar datos también bastante precisos. La inteligencia entonces anatómica en ultrasonido va a tener estos tres componentes: ayudarnos a seleccionar imágenes, ayudarnos a la cuantificación automática y en utilidad diagnóstica. Traigo entonces a continuación alguna serie de ejemplos de estudios realizados en relación a este ámbito. Este primer estudio fue publicado acá en el 2018, en el cual utilizaron como tal inteligencia artificial, el deep learning y está en redes neuronales convolucionales para poder analizar más de 200.000 imágenes de ecocardiografía y asimismo pues reconocer algunos patrones, el cual la máquina, estos 15 que muestro acá al lado derecho, tuvo una alta sensibilidad y especificidad para reconocer estas imágenes basales de ecocardiografía, ¿sí? Y asimismo, pues cada vez se viene desarrollando entonces el reconocimiento automático de los volúmenes por 3D del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, ya el cálculo también automático del strain longitudinal, programación también para registros de válvulas, ¿sí? Que nos pueden ser de utilidad ya cuando vamos a hablar a intervenciones quirúrgicas, entre otras consideraciones adicionales. E inclusive, uno de los temas más debatidos que se ha tenido en cuenta, pues si se sabe en la cardiología, es por ejemplo la medición de las cavidades derechas, que se sabe que de pronto, en este caso, la resonancia puede tener un mayor papel, pero también se ha aplicado inteligencia artificial para la medición, por ejemplo, del tamaño ventricular derecho, y se ha encontrado, por ejemplo, este estudio, que puede también tener muy buen rendimiento en este tipo de escenario. Este otro artículo me llamó muchísimo la atención, que en palabras generales lo que trató de hacer es utilizar inteligencia artificial para cuantificación, como decimos, al ojo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, lo que hace de pronto de manera rápida un ecocardiografista de ver sin cuantificar cuánto se está contrayendo el ventrículo y cuánto puede ser una posible estimación de esta fracción de eyección. Se intentó comparar pues con la inteligencia artificial y también tuvo rendimientos bastante aceptables. Y finalmente, este último estudio en el cual se evaluaron 14.035 ecocardiogramas y se aplicaron como datos a la inteligencia artificial para identificación automatizada de algunos patrones ecocardiográficos. Las redes neuronales convolucionales identificaron con precisión los parámetros a evaluar en este estudio, que fue principalmente la cardiomiopatía hipertrófica, la amiloidosis y la relacionada con hipertensión arterial pulmonar, viendo que pues el área bajo la curva en estos tres escenarios también fue bastante aceptable. Es así entonces que para utilizar este tipo de herramientas vamos a tener en cuenta la adquisición de datos, em, y asimismo pues se debe hacer un entrenamiento de la inteligencia artificial para generar pues modalidades diagnósticas y ayudas en estos parámetros.
Ya con relación al artículo, pues mencionaban el trombo en la auriculilla izquierda. Sabemos que son la aurícula izquierda y la auriculilla izquierda, pues uno de los sitios más importantes de formación de trombos y asimismo su asociación a fenómenos cardioembólicos, muy importante el ACV, y pueden estar asociados a una fibrilación auricular. em, Como otro desencadenante o factor de riesgo principal. Se ha descrito en cohortes que puede estar presente hasta el 2 al 3%. En algunas otras cohortes se ha descrito un poco más el porcentaje en pacientes con fibrilación auricular que ya venían con anticoagulación plena y siendo adherentes al tratamiento. Se sabe también entonces que el ecocardiograma transtorácico puede tener una menor sensibilidad en cuanto a la detección de estrombos en estas auriculillas izquierdas, y es por esto que se recomienda hoy en día la utilidad del transesofágico como ayuda previa a cardioversión eléctrica o entre otras procesos de ablación por catéter o incluso cierre percutáneos de la misma auriculilla. Se sabe también que el uso de medios de contraste, pero no pues con la solución salina, sino pues los oficiales, se ha descrito también ayudar a diferenciar otro tipo de lesiones, y finalmente pues nos va a ayudar a evaluar otros tipos de factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes que conocemos en relación a la formación de trombos en este apéndice auricular? Entonces, se han descrito en varios estudios la alta asociación con dos factores de riesgos principalmente. Uno, la fracción de eyección reducida, y en segundo lugar, la presencia de dilatación auricular izquierda. Mientras mayor sea, mayor riesgo de asociación puede tener. De igual forma, en las guías que nos proponen en el 2021, en relación a la sociedad canadiense, se describe que en estos pacientes hay que estratificar riesgo tromboembólico en fibrilación auricular, utilizar, por ejemplo, la escala CHA2-DS2-VASC. Si tiene un ritmo sinusal, pues un factor de riesgo grande asociado son las dimensiones auriculares izquierdas, y hay algunos otros tipos de parámetros ecocardiográficos que podríamos evaluar, incluyendo el contraste espontáneo, smoke like, ecodensidades con giro lentos cuando evaluamos la auriculilla, fracciones de eyección menores al 35%, las velocidades de vaciado y llenado menos de 20 centímetros por segundo en el Doppler pulsado en la auriculilla izquierda, y el strain longitudinal auricular son otros de los parámetros a evaluar para clasificar el riesgo. Ya hablando específicamente entonces, después de esta introducción del estudio, la pregunta de investigación fue: ¿cuáles pacientes vamos a incluir? Pacientes que van a ir a ablación por catéter o cardioversión y que venían con anticoagulación efectiva. La intervención, utilización del Machine Learning, tomando en cuenta datos clínicos de laboratorio y ecocardiograma transtorácico, y así definir el riesgo de posibilidad de trombo en la auriculilla izquierda, en comparación a la no utilización pues, de estas ayudas de Machine Learning, para ver cuánto nos puede predecir si hay o no trombo en la auriculilla izquierda, y el tiempo que se realizó la investigación fueron datos entre 2018 y 2022. Fue un estudio prospectivo de 4.302 individuos realizados en 14 centros de Polonia, ¿sí? Entre 2018 y 2022, tomando en cuenta una cohorte de desarrollo de 2.827 y una evaluación de 1.284. Se excluyen los pacientes que no cumplían anticoagulación oral por lo menos las 3 semanas antes del transesofágico, y estos exámenes se realizan por ecocardiografistas con certificación por la misma Sociedad de Polonia, y se revisan además por un segundo ecocardiografista que corrobora los datos. Un punto de pronto ahí discutible es que la decisión realmente inicial de si tenían que realizarse un nuevo transesofágico era a consideración del tratante, y no dan mucha información acerca de qué criterios se utilizaron en estos escenarios. Acá pues vemos como tal un diagrama según las guías Consort, en el cual pues vemos que en el registro eh, de desarrollo de la cohorte
tienen al final 2.827 pacientes desde los 14 sitios mencionados y se realiza una cohorte externa o la de validación que llega a terminar pues, después de la exclusión con 1.284 individuos. En cuanto a la metodología, ¿sí? Fue un modelo comprensivo y de selección. Se utilizó para el modelo óptimo de Machine Learning em, el Streamline, que lo que hace es, este es como un tipo de aplicación, digamos, que canaliza las tareas de clasificación, facilita como tal, por ejemplo, minería de datos, extracción de datos y asimismo clasifica según las funciones simultáneas que tienen estos tipos de Machine Learning que les mencioné inicialmente. Entonces, se termina por medio de este evaluando 13 modelos que incluían, entre otros, regresiones logísticas, el neural networks, las convoluciones neuronales, etcétera. Y de aquí se encuentran que hay cuatro modelos que de pronto se acoplan un poco mejor al desenlace que estamos evaluando en este estudio, que son estos cuatro presentados en las gráficas B, de los cuales el que más mejor rendimiento tiene va a ser el del Extreme Gradient Boosting. em, y al final, pues, este fue el que se termina utilizando. Ya después de la fase de selección del modelo, se realiza una fase de entrenamiento y test interno. Entonces se aplica el Machine Learning para el desarrollo de los scores de predicción, que es el LAT o LAT-IA. Se utiliza como tal una ayuda del programa Python y se evalúan funciones de 28 resultados clínicos, 7 de laboratorios y 4 funciones de ecocardiograma transtorácico. De este ecocardiograma, ¿qué se termina evaluando? Las dimensiones de la aurícula izquierda, el área, el volumen indexado según superficie corporal total y la fracción de eyección ventricular izquierda. Y realmente, pues de los desenlaces clínicos, es una lista bastante larga que incluye pues los tipos de comorbilidades, factores de riesgo, por ejemplo, cigarrillo, el sexo, medicamentos que utilizaban, entre otros. Ya entonces, una vez obtenido esto, se realizan modelos con número reducido de funciones y se saca el modelo simplificado que es el LAT-AA Reduce, en el cual solo se toman en cuenta características de mayor importancia que puedan mantener un desempeño adecuado de un valor predictivo cercano al 99%. Y esto, pues, con la indicación de que pueda ser de mayor facilidad su uso e incluso, pues, proponen una posible aplicación en página web, tomando en cuenta solo estos 6 parámetros, 7, perdón, el tipo de arritmia que yo tenía, si el ritmo en el momento de la evaluación, si tenía o no falla cardíaca, la clasificación de la NIJA, fracción de eyección, cuánto tenía. El volumen pues de la aurícula izquierda y el volumen pues indexado según superficie corporal total. Ya se obtiene entonces el modelo final con el score de LAT-AA y LAT-AR. Entonces, esto lo que termina realizando es que se entrenan estos modelos de inteligencia artificial en toda la cohorte de desarrollo y se comparan con modelos de regresión logística y se hacen múltiples validaciones cruzadas. Y al final, después de todo este proceso largo, se realiza la prueba externa en la otra cohorte mencionada y se obtiene pues cuánto fue sus valores predictivos con el uso de estas escalas. Las variables continuas medianas, las variables continuas fueron pues medianas y por rasgos intercuantiles, categóricas, frecuencias y porcentajes. Se evalúa las diferencias por Wilcoxon y Kruskal-Wallis y se utilizó el área bajo la curva para comparar el desempeño de los distintos scores relacionados a la inteligencia artificial en comparación de los de regresión logística simple. Ya pasando entonces a la parte de los resultados, pues realmente en las características basales, temas como edad, la distribución según el género
entre otras, pues fueron bastante similares. Algunos datos, sí hubo algunas diferencias, por ejemplo, el porcentaje de cardioversión fue un poco mayor versus ablación en el grupo del trombo en la auriculilla. También se encuentra que de pronto había un mayor porcentaje de NIHA en menores escalas en el grupo a evaluar. Y también se encuentra, por ejemplo, que también el grupo de trombos tenían una menor fracción de eyección y asimismo, pues, mayores volúmenes auriculares. Ya en la corte externa, pues también toman en cuenta los distintos parámetros, la mayoría eran bastante similares. Y nuevamente, en el subgrupo que tenía como tal la formación de los trombos, pues se identificó, pues tenían menores fracciones de eyección ventricular y mayores volúmenes de área auricular izquierda. Esta otra tabla pues fue bastante importante, nos corrobora entonces que algunos de los parámetros de mayor significancia, luego de evaluar todos las variables que acabo de mencionar, fueron lo que habíamos descrito inicialmente, la asociación entre fracción de eyección, el volumen auricular izquierdo, si tenía o no falla cardíaca, el área y también otro parámetro que fue el ritmo al tiempo del estudio. Este fue un ejemplo que nos presenta como tal de la aplicación de estos scores. Entonces la gráfica comienza en la parte superior con la predicción media de la población, ¿sí? Que es como esta línea vertical que viene punteada y termina hacia la parte inferior con la predicción ya final, ¿sí? ¿Qué nos dicen las flechas rojas? Nos indican como tal que hacia esa dirección va a aumentar el riesgo de trombo en la auriculilla izquierda y las flechas azules nos indican que pues va a disminuir el riesgo. Al final, pues, ¿qué nos termina como tal presentando este gráfico? Es que se va a recomendar como tal el transesofágico antes de la cardioversión o ablación de catéter o en pacientes pues, que tengan las puntuaciones mayores al punto de corte de cada una de las escalas que bien se presentó pues, en el documento. Y ya como tal, el resultado grande es que pues el área bajo la curva, utilizando como tal el Machine Learning, tanto el score completo como el reduce, fue superior a la utilización de otros parámetros aislados con las regresiones logísticas simples, como la utilización de solo el chat 2 de BASC sobre la fracción de eyección ventricular izquierda y teniendo en cuenta que cuando se utilizaban todos en conjunto, pues también iba a tener como tal un área bajo la curva pues aceptable. No hubo diferencias en cuanto a si se dividían en los subgrupos de hombres y mujeres. Y finalmente nos presentan esta simulación de la aplicación del score con los puntos de corte 0.37 en el completo y 0.34 en el reduce y nos dan a entender que probablemente en este subgrupo de pacientes, si se hubiera utilizado este tipo de escalas, podría reducir en el caso del primer modelo una disminución en la realización del eco transesofágico de hasta un 40%, lo cual pues conlleva como tal implicaciones desde el riesgo mismo del paciente y también económicos, entre otros. ¿Qué implicaciones clínicas entonces podría tener este estudio? Realmente, pues lo que se hace es proponer una herramienta de predicción personalizada para detectar como tal el riesgo de la formación de trombos en esta auriculilla izquierda y qué utilidad podría tener de cumplir uno de estos parámetros y puntajes descritos para definir de pronto o ser una ayuda en cuanto a si se solicita o no el transesofágico antes de una ablación por catéter o la misma cardioversión. Se disminuiría entonces, en teoría, los riesgos, pues, que pues, no es un examen inocuo, tiene la aplicación de medicamentos, los riesgos de perforación así sean menores, sangrado, etcétera, y los costos mismos, pues, de la utilización de este tipo de equipos. Realmente hay mucho, pues, debate en este tema, si bien es un estudio bastante interesante, porque
en cuanto a inteligencia artificial, en la mayoría de casos o estudios grandes se han hecho con cortes retrospectivas, en este viene siendo prospectivo. Realmente se deben cumplir otro tipo de cosas, ya hablando un poco de la discusión. em, en cuanto al uso de la inteligencia artificial de manera ya regular, y se debe cumplir regulaciones de aprobación por las entidades de salud ya del mismo país. Se debe interrogar también como tal la perspectiva del paciente, y pues realmente al final de cuentas lo que se tiene que hacer es un ensayo clínico eh, aleatorizado, pues utilizando pues algunos de estos tipos de parámetros. En cuanto a limitaciones grandes, es una validación externa conservadora. Sin embargo, como sabemos, pues la presentación de trombos puede ser en ocasiones un desenlace que llega a ser difícil de presentarse en cohortes menores. Entonces, de pronto, un aumento en el número de individuos a evaluar podría ser bastante bueno. Se debe intentar hacer como tal el estudio en otro tipo de poblaciones y entornos. Dado que pues solo abarcamos la población de Polonia, que tienen unos rasgos culturales y costumbres muy diferentes a otras partes del mundo. No hay claridad en cuál fue los criterios para la solicitud del eco transesofágico por parte del médico. Se describe que fue a decisión propia. Y también tener en cuenta que, por ejemplo, el score completo del LAT-AA tiene demasiados ítems y puede ser bastante engorroso su aplicabilidad en la vida cotidiana. Aparte de esto, pues mencionar lo que describía de la opinión de los pacientes mismos, que interés tienen o qué de pronto podrían debatirnos acerca de que uno les presente la propuesta de que una inteligencia artificial va a ser la que decida o no su estudio a definir, ¿cierto? Y tomando en cuenta que si bien se puede hacer un ecotransesofágico, son pacientes que no son exentos a que ocurra un evento cerebrovascular, y pues al final, ¿qué implicación puede tener esto cuando ocurra el evento y sean del subgrupo que se utilizó inteligencia artificial para no realizar este tipo de ayudas? Pues es un tema bastante debatible. Al final, pues lo que se necesitan son ensayos clínicos, perfeccionamiento un poco de toda esta parte de la inteligencia artificial. Sin embargo, pienso que a próximos años o décadas incluso estos temas pues, van a ser bastante resolvibles, y pues puede ser un panorama bastante favorable en cuanto al mundo de la medicina. Y ya para finalizar, entonces, pues les dejo esta fotografía de Van Gogh. Fue un fotógrafo de la década de los 50, 60. En ese entonces se utilizaban solo las cámaras análogas, y pues a mí siempre me ha interesado bastante su obra, porque a pesar de los años, eh, pues su trabajo siempre fue impecable, y pues representa esto a la vez la inteligencia artificial. Tenemos muchos caminos a seguir hoy en día, y pues esperemos que se pueda elegir el correcto al final de cuentas, eh, en aras de pues un mejor desempeño en nuestro campo. Muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias por tu presentación. De verdad asumiste un reto grande y lo has resuelto muy bien. Tenemos en el auditorio personajes fantásticos, conocedores, un poco más que mm, los otros resto de profesionales en inteligencia artificial, y estoy seguro que van a tener aportes interesantes para ampliar la discusión a propósito de este artículo. De manera que queda abierta la discusión. El que esté interesado, Diego, por favor, adelante, tienes el micrófono y muchísimas gracias por acompañarnos, Diego Luis. Diego, no todos te conocen. Qué rico de una presentación cortica de qué eres, de por qué estás aquí y por qué te invitamos. Bueno, soy Diego Álvarez, soy médico, ingeniero biomédico. Fui profesor de la Facultad de Medicina durante 12 años
y llevo unos 25 años dedicados a hacer modelos de inteligencia artificial. Motivos pues de trabajo me obligaron pues como a estar fuera del país y estar haciendo como otras cosas y terminamos pues trabajando más en el sector financiero y eléctrico, pero igual seguimos haciendo pues como trabajo de investigación médica. Bueno, creo que no es suficiente. Muchas gracias por la invitación, doctor Carlos José. Jorge, excelente presentación. Es emocionante pues ver médicos tan apropiados sobre estos temas que son pues un poco elaborados y complejos, pero esa labor de platanizar, digo yo, de aterrizar ese conocimiento a la cotidianidad es lo que realmente hace que este tipo de desarrollos sean útiles. Entonces, excelente presentación, pues muy clara y coincido pues completamente con las apreciaciones y limitaciones. Una cosita antes de empezar las observaciones, pues Polonia ha dado unas lumbreras de las matemáticas. No sé si sabían que Nicolás Copérnico no solo era astrónomo matemático, sino que también era médico. Pues no es extraño encontrar pues como este tipo de personas pues como el que lideró este estudio. Pero realmente el mensaje es que no necesitamos pues mentes excepcionales, sino que realmente ahí es donde entra el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario que nos permita conectar, conectar saberes. Eh, Jorge señaló una cosa muy importante y es que si vemos en el conjunto de validación externo, solamente se redujo en un 26%, es decir, de pacientes que los doctores consideraron que debían hacer eco transesofágico, un 25%, un 26% de ellos no tenían trombos cuando hicieron el eco transesofágico, cuando se utilizaba el score que ellos proponen. Pues esto es muy interesante porque pues reduce casi una cuarta parte, pues como la necesidad de, disculpen, puede reducir pues el uso de procedimientos que implican costos y que también pueden implicar riesgos. Es pues un hallazgo importante. Eh, Otra cosa que me llamó la atención fue que los mejores modelos fue el de regresión logística y los de inteligencia artificial, de redes neuronales. Hace 20 años tuvimos la oportunidad de hacer el primer trabajo que se conozca en Colombia de aplicaciones de inteligencia artificial, el doctor Fabián Jaimes, Jorge Farbiers, y justamente era para predecir muerte en cuidado intensivo en pacientes con síndrome de sepsis, una colaboración pues, con la Fundación Santa Fe y el San Vicente, y justamente los dos mejores modelos también fueron redes neuronales y regresión logística, siendo el de redes neuronales un poco mejor. De todas maneras, me parece muy prudente lo que menciona el doctor Jorge de tener cuidado porque si como el evento es poco frecuente, pues habían como alrededor entre 70 y 80 pacientes que finalmente tuvieron trombos. Entonces, a veces aunque el número pues como tal de 4.000 en todo el conjunto y 1.000 y pico en el conjunto de validación, realmente si uno mira el fenómeno trombo, pues 70 y pico son muy pocos y cuando uno está corriendo este tipo de modelos heurísticos, los intervalos de confianza crecen un poquito. Si vemos creo que la penúltima gráfica donde Jorge nos mostraba regresión logística versus los modelos de inteligencia artificial, vemos que los de regresión logística, si bien dieron una curva de operación del receptor por debajo, eh, de 0.75, si mal no recuerdo, versus 10 puntos más en las otras, la dispersión era un poco menor. Entonces, para no alargar más, pues y dar la oportunidad que se abra más el debate, me parece un trabajo muy bien hecho, muy interesante. Me parece muy generosos los investigadores que su modelo lo ponen en una aplicación web. Y por otro lado, hay mucha transparencia porque vi que allí publicaron todos sus datos. Eso es transparencia, es permitir que otros investigadores validen esos datos y de pronto pues
propongan o repliquen estos mismos resultados. Yo creo que no nos debe dar miedo a scores basados en inteligencia artificial. Nosotros llevamos décadas tomando decisiones en relación con clasificaciones de las clases funcionales, de falla. Entonces, pues realmente la fuente y el modo como se construye un sistema de calificación no es tan importante, sino básicamente las validaciones y el llevar a hacer los estudios clínicos bien controlados y hacer el seguimiento para pues en últimas lograr pues como una mejora en la calidad de la atención. De pronto es en la otra donde estaban las barritas, si te devuelves un poquito, en la otra. Ay, qué pena, una más. Bueno, ya no. Estaban unas barritas de Boss Whiskers Eh, donde se comparaban creo que de es lo más que adelante. hay en el adendum, Jorge, donde pusiste en la parte de abajo las barritas de los diferentes métodos, La- el rendimiento de los diferentes métodos. Exactamente, sí, señor. Escribió mejor el doctor. Súbelo un poquito, súbelo. Ese es el 31. Exacto, gracias. Entonces, si fijan esa gráfica de la derecha, eh, si bien la regresión logística tuvo menor, miren que hay mucho menos dispersión. Entonces, en los modelos que son con estadística tradicional, generalmente pasa eso, que si bien no son tan predictivos como muchos de los de inteligencia artificial, pero tienen mucha menos incertidumbre. Mire que el intervalo de confianza es mucho más estrecho, ¿cierto? Los otros tienen un valor de la mediana más alto, pero con mayor dispersión. Entonces, seguiría pues de todas maneras diciendo que aún así los cuatro modelos pues son bastante buenos y en la medida en que son capaces de reducir las necesidades de ecos esofágicas, pues bienvenidos. Es un método pues muy barato y son de variables clínicas. Muchísimas gracias y me disculpan si me largué mucho. Por favor, Diego Luis, muchísimas gracias por tus aportes. Bueno, Gracias. ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario de parte de los asistentes? Eh, Felipe, adelante. Jorge, muchas gracias. Felicitaciones de verdad, estuvo muy buena la charla. Yo te quería preguntar a ti, pero y también a los profes, porque realmente yo no me encuentro muy familiarizado con toda esta parte de inteligencia artificial y pues en lo que hemos visto en nuestra práctica, en nuestro proceso de formación, varias de las herramientas que utilizan e involucran la inteligencia artificial requieren de unos software que en la parte de costos son un poco, digamos, de cierta forma, valga la redundancia, muy costosos para que algunas instituciones puedan contar con ello. No sé en esta parte específicamente donde se trata de validar no solo con variables de imagen, sino también con parámetros clínicos, ese sustrato tecnológico y el software que se requieren para hacer estos análisis, qué tan costoso sea para que se pueda generalizar más el uso en instituciones de alto nivel, pero que también en otras de mediano o bajo complejidad también se puedan utilizar. Muchas gracias. No sé si tienes pregunta, Jorge, o le pedimos el favor a Diego Luis que nos ilustre. Pues, profe, realmente en costos sí no tengo mucha información. Sí, de pronto el doctor nos puede orientar un poquito más en esta parte. Hola, yo sí tengo información, profe. Adelante, adelante, Bueno, Alejandro. con respecto a los costos, pues realmente estuve revisando pues el apéndice suplementario y utilizan unas librerías de Python y de R que Bueno, son open source. perdóname, Alejandro, la idea es que también te presentes, que yo aquí te veía como iPad de Alejandro, pero no sabía de qué se trataba, ¿verdad? Que hazme el favor, haces una pequeña introducción de tu formación y por qué estás con tanta seguridad dando tus conceptos. Profe, gracias. No, pues mi nombre es Alejandro Hernández, yo soy internista de la UDA
y también soy egresado de la maestría pues de telesalud y enfoqué pues como toda la parte de investigación hacia inteligencia artificial y ahora pues estoy desempeñándome como el jefe de información médica del Hospital Alma Mater y estoy encargado pues de todo lo que tiene que ver con el sistema de información y la creación y despliegue de modelos de inteligencia artificial en el sistema de 17 hospitales que nosotros tenemos a cargo como Universidad de Antioquia. Entonces, tengo esa tarea y bueno, pues por eso me atreví pues como a responder la pregunta. Muchas gracias. Adelante, Alejandro. Y muy querido haber aceptado la invitación de acompañar. No, profe, antes muchas gracias a usted por ponerle el foco al tema. Pues yo creo que es una gran oportunidad para hacer una invitación a que no le tengan miedo, como decía el doctor Diego, a estos modelos. Eso realmente los venimos utilizando hace mucho rato. Pues lo que pasa es que a veces, por ejemplo, las regresiones logísticas y las regresiones lineales, muchos de los estudios de predicción pues, que usamos nosotros en todas las áreas de la medicina interna y otras áreas, pues son hechos con estos algoritmos, solo que ahorita hay un poco más de algoritmos. Y en este caso, pues tenemos como la tecnología para poderlos evaluar. Hay algo que es la democratización de la IA y eso ha hecho pues que muchos de estos, muchos no, la mayoría pues son pocos los que conozco que sean pues como cerrados, pues esas librerías son, uno las puede instalar fácilmente. El problema del desarrollo de esto no es tanto la derivación del modelo, sino la maduración de este modelo. ¿Qué quiere decir eso? Eh, Esto corre, pues la parte tecnológica la puede hacer hoy en día cualquier ingeniero. De hecho, nosotros contamos con bastantes ingenieros de la UDA y si tienen alguna idea de investigación o algo, pues nosotros estamos en concordancia con la Facultad de Ingeniería de la UDA y hoy en día esto puede ser un proyecto de ingeniería de un estudiante de pregrado. Ahora, solamente pues como correr un modelo o hacerlo, pues no tiene pues como mucha dificultad. Lo que sí tiene dificultad es el tema que todos conocemos de investigación, pues porque esto se plantea inicialmente como una investigación observacional retrospectiva y ya después, digamos que el modelo va madurando, existen unos frameworks de validación como el de Decide AI, que nos dice que uno primero pues debe hacer un modelo, derivar el modelo, después hacer una validación, digamos, silenciosa, un ensayo clínico pequeño de seguridad, un ensayo clínico grande, y luego la vigilancia post-marketing. Entonces, digamos que lo que cuesta realmente es caminar toda esa ruta que plantean a través del diseño de los estudios. En este caso sería un estudio observacional retrospectivo y lo que hicieron fue hacer una validación externa en otras cohortes, pero de forma retrospectiva también. Digamos que para un modelo estadístico, pues que refleje la incertidumbre que tenemos los clínicos al momento de enfrentarnos a un paciente, digamos que en la parte prospectiva a veces es mucho más segura desde el punto de vista estadístico. Entonces, tener un estudio observacional prospectivo y ya después un ensayo clínico como finalmente concluiste es muy bueno. Y como para completar el comentario, pues es importante como que ellos también hicieron la calibración del modelo, que eso está en el apéndice suplementario y que nos habla, ya que el doctor Diego nos decía pues de la incertidumbre de la regresión logística, del random forest. Entonces, digamos que ellos lo que están evaluando ahí es área bajo la curva, que es una medida de discriminación, que en tanto separa el modelo el desenlace que está evaluando versus el otro, ¿cierto? ¿Qué tanto discrimina el modelo? Mientras que la calibración es que qué tan preciso es entre lo predicho y lo que realmente pasa. Entonces, como cuando estamos hablando un modelo predictivo, independiente si es inteligencia artificial o no, debemos tener en cuenta siempre el área bajo la curva y la calibración. En el área bajo la curva, uno observa el intervalo de confianza y en el caso pues del random forest, el extreme gradient boosting y el light gradient boosting, pues sería un intervalo de confianza muy amplio, mientras que la regresión logística más pequeño, mientras que la calibración lo que queremos es que realmente no haya diferencias, es decir, que el intervalo de confianza realmente toque el 1 entre el slope, pues que no haya diferencias entre las medidas pues, de la gráfica, eh, para que realmente lo que nos dé seguridad de que lo que el modelo predice se acerque
a los puntos que nosotros estamos, contra los cuales estamos evaluando el modelo, que es la realidad. Entonces siempre pues como esas dos medidas, igual pues en el apéndice suplementario aparece que no hay diferencias estadísticamente significativas y bueno, digamos que muchos de estos scores, dependiendo de la situación clínica, se evalúan en el contexto, los usamos incluso en el contexto de ausencia de ensayos clínicos. Obviamente, un ensayo clínico nos daría una respuesta mucho más certera sobre qué papel juega una decisión sobre otra, porque ya estaríamos evaluando una intervención y estaríamos poniendo la tabla 1, eliminando pues muchas de esas variables de confusión que fueron estadísticamente significativas entre los dos grupos. Y el último comentario, que yo creo que no es menor, es sobre el tema de la validación de estos modelos en nuestra propia población, porque como estos modelos cada vez, digámoslo entre comillas, pues utilizan datos más profundos o se aprenden características más específicas de los pacientes, siempre es muy importante saber que lo que se comporta con unos, en una latitud, pues un modelo predictivo que se comporta en una latitud no se comportaría igual o no sabemos si se comportaría igual en nuestra población. Entonces ahí es donde la invitación también es hacer una validación externa de estos modelos, ya que el código está abierto en nuestra misma población y eso nos daría como mucho más certeza. Y lo último es que, aparte de hacer la validación externa, hay que tener en cuenta que ahorita todos estos modelos, como se están uniendo a los sistemas de información, lo que vemos es que la población va cambiando y el área bajo la curva y la calibración se van moviendo también. Entonces, estos modelos hay que ajustarlos. Entonces, según pues va cambiando la población y las características especiales de cada lugar. Esos eran como los comentarios que tenía y gracias, profe. No, a ti, muchas gracias, Alejandro, ¿no? ¿Algún otro comentario, una observación, pregunta? Yo me preguntaba si ahora que disponemos de strain auricular, ¿podría ser de pronto en el futuro un índice para tener en cuenta en la inclusión de las características que se incluyen en el modelo para analizar? Profe, pues realmente sí es viable, es viable. Pues la utilidad del estreno auricular hoy en día de manera global, uno es como factor de riesgo para algunos tipos de comorbilidades, por ejemplo, principalmente fibrilación auricular antes de que ocurra, es otro parámetro también a evaluar. Como mencioné, es un factor de riesgo para el desarrollo también de trombos en la auriculilla. Y pues ya el último parámetro que de pronto es un poquito más utilizado en la ecocardiografía es como complemento a a la valoración de la disfunción. Disfunción diastólica también puede ser también otro parámetro a tener en cuenta. Pero sí es medible y puede ser una propuesta. Muchas gracias, Jorge. No, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Creo que hemos tenido un manjar especial hoy al hacer una discusión tan profunda sobre este tema. Jorge Mario, ¿quieres dar unas palabras finales? No, pues mencionar que pues la verdad la inteligencia artificial desde las primeras gráficas que presenté viene con un crecimiento exponencial y, y pienso que ahí viene el futuro y parte de ese futuro también va a ser que el personal médico se vuelva experto en estos temas y pueda aplicarlos en su práctica diaria una vez se perfeccionen muchos de estos conceptos y nada, pienso que va a ser algo de la cotidianidad en algún tiempo y agradecer a todos pues por su atención. Perfecto, muchas gracias Diego Luis, muchas gracias Alejandro por sus aportes, muchos éxitos y creo que quedan todos entusiasmados para de pronto pensar con sus docentes, hacer propuestas. Hasta la próxima. Muchas gracias y un fantástico 2024, 2024. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas Gracias. gracias. Feliz noche.
Chao, profe. Ok. Hasta luego.